Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas para la presentación de este libro intitulado Territorio y Poder, Nuevos Actores y Competencia Política en los Sistemas de Partidos Multinivel en América Latina. Un libro editado en la Universidad de Salamanca y coordinado además con un estudio introductorio, la verdad muy rico, muy interesante, con una metodología planteada desde ese estudio introductorio por parte de la doctora Flavia Freidenberg, quien es investigadora ahora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y de Julieta Suárez Cao. Yo voy a hacer una brevísima reflexión sobre la relevancia de este libro y de su presentación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y posteriormente daré la palabra a nuestros invitados para que puedan hacer un comentario sobre el mismo. Lo primero que quiero subrayar es, la relevancia para todo sistema democrático de su sistema de partidos y de los estudios académicos serios que le dan seguimiento a la evolución, a las transformaciones de los mismos. Este libro sí vale la pena por muchas razones, pero desde mi punto de vista, después de conocerlo, creo que tiene la enorme virtud de permitirnos mirar con perspectiva comparada la situación de lo que estamos viviendo con nuestro sistema de partidos actualmente en México, con una metodología que le permite hacer una clasificación de 4 categorías con las que ordenan los sistemas de partidos y que parten además del reconocimiento de partidos tradicionales o partidos nuevos y de su consistencia o inconsistencia de presencia en el nivel multinacional. Logran, creo, darnos un fresco muy interesante de lo que ha pasado en otros países de América Latina en los años recientes y de lo que podría pasar eventualmente en situaciones como la que vive actualmente nuestro sistema de partidos políticos en México, y que creo que las elecciones que tendrán lugar en algunas semanas podrán ser, un evento muy relevante para ver hacia dónde va nuestro sistema de partidos. La siguiente cuestión que quiero advertir es el valor de presentar en un Instituto de Investigaciones Jurídicas un libro que habla de instituciones políticas, de instituciones que tienen asidero normativo, que además en el análisis del mismo se hace referencia a contextos en los cuales se generaron nuevas constituciones en algunos países de América Latina, es decir, sin duda tiene un eco en lo legal, pero es un libro que privilegia la metodología y el estudio de las ciencias sociales. Y eso nos recuerda la importancia cada vez más sentida y cada vez más reconocida de que los estudios en el área de las ciencias sociales y de las humanidades tengan perspectiva interdisciplinaria. En jurídicas tenemos esa intención, y siendo el gremio de los abogados no es tan común que se haga esa apertura, pero no es nueva, es una apertura que se ha ido consolidando en los últimos años con la incorporación de investigadoras e investigadores que no tienen como formación principal, la formación jurídica, pero también cada vez más con la vinculación con otras instituciones y otros centros de investigación que estudian las cuestiones del derecho desde otros puntos de vista o estudian temas relevantes para el derecho desde el mirador de otras disciplinas. Y creo que ese es otro de los grandes valores de lo que presentamos el día de hoy. Sin más, agradeciendo que nos acompañen el día de hoy en esta presentación, le daré primero la palabra a Esperanza Palma para que pueda hacer sus comentarios a esta hora. Muchas gracias, Esperanza. Pues muchas gracias por la presentación, y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por invitarme, y por supuesto a Flavia Freidenberg, una de las editoras de este libro. Es un honor de verdad poder discutir y presentar este texto que yo creo que se ubica en la mejor tradición de la política comparada, ya que combina muy bien un planteamiento teórico con una propuesta de tipología de sistemas de partidos, datos comparados con un análisis a profundidad de 10 casos latinoamericanos. El concepto central del libro es el de sistemas de partidos multinivel, concepto que permite entender los diferentes niveles de competencia entre los partidos y tiene 2 ejes de análisis. El primero, cómo se distribuyen los apoyos en los distritos de un mismo nivel de competencia y en los niveles nacional y subnacional. Y segundo, los tipos de partidos que compiten en el sistema, si son tradicionales o no, y si surgieron buscando cambiar la naturaleza del mismo. El libro se construye en torno a estos 2 ejes y reclama que lo subnacional ha sido poco analizado. El argumento central es resumido por Mercedes García en el epílogo del libro.
Cito: en todo sistema político en el cual se producen elecciones para cargos nacionales, locales y o regionales, pueden generarse incentivos institucionales, territoriales o políticos diferentes, frente a los cuales los partidos políticos pueden responder con distintas estrategias. También los electores pueden optar, en este tipo de sistema, por la elección de un partido que no tiene por qué ser el mismo en cada uno de los niveles de gobierno o, por el contrario, coordinar su decisión. Por tanto, analizar la competencia como si fuera homogénea en un país puede estar ocultando información importante sobre el funcionamiento del sistema de partidos. Bien, siendo este el argumento central, yo quiero destacar 3 aspectos de este libro colectivo. Primero, la investigación que dio lugar al texto forma parte, creo, de una agenda relativamente nueva en la ciencia política, construida en torno a la necesidad de incorporar lo subnacional. Tenemos algunos autores clave en esta tradición, como de Schauer, quien usa el concepto de partido multinivel, Schneider, quien insiste en bajar la escala en el análisis político, y Gibson, quien analiza los subsistemas autoritarios en regímenes democráticos, entre otros autores. Si bien es cierto que lo subnacional ha sido poco analizado, hay que decir que sí hay una larga tradición de estudios sobre elecciones locales. La geografía electoral ha hecho aportaciones importantes para la comprensión de la distribución del voto en distintas escalas y la implantación desigual de los partidos en el territorio. Y la Academia Mexicana, pues, tiene su propia tradición en este sentido. Sin embargo, coincido con las editoras en que la teorización y el reclamo metodológico sobre la relevancia de lo subnacional es algo relativamente novedoso en los estudios sobre los sistemas de partidos y las elecciones. Como correctamente plantea Tomás Dosek en su capítulo sobre Chile, el enfoque propuesto permite superar el nacionalismo metodológico del que han padecido los estudios de los sistemas de partidos de América Latina y captar las dinámicas de la competencia partidista en distintos niveles del sistema y sus interacciones. Por tanto, se intenta ver hasta qué punto los patrones de la competencia nacional reflejan los patrones del nivel subnacional y qué factores explican las dinámicas de dicha competencia. Este análisis de distintas escalas de competencia supone examinar las bases territoriales de los partidos. Por cierto, aunque el concepto de territorio está presente en el título del libro, no está explícitamente definido, pues más tarde me voy a referir a esto. Además de incorporar la dimensión local y regional, el concepto de sistema de partido multinivel nos permite entender que un partido es en realidad muchos partidos a la vez, ya que se propone representar distintos intereses dependiendo de sus posiciones estratégicas en diferentes niveles de competencia y dependiendo de dónde gobierna, sea a nivel nacional o regional o local. La propuesta central, entonces, es que hay grados diferentes de congruencia en los sistemas de partidos. Y la incongruencia o congruencia en realidad está provocada por la mayor o menor heterogeneidad en los niveles del sistema de partidos subnacionales. O sea, a mayor homogeneidad, mayor congruencia, y a mayor heterogeneidad, mayor incongruencia. Queda la duda. Bueno, perdón, nada más un comentario antes. Lo que plantean las editoras en la introducción es que en realidad la congruencia y la incongruencia no dependen tanto de que las elecciones sean concurrentes o no. Y bueno, lo que dicen es que los datos de la investigación sugieren una relevancia de las dinámicas locales particulares y, por tanto, una consecuente disminución del arrastre de la política nacional sobre el sistema de partidos. Aquí queda la duda si lo subnacional siempre ha sido tan relevante o si en realidad es un fenómeno relativamente nuevo, resultado de un conjunto de políticas de descentralización. Si es así, entonces nuestras tipologías clásicas, por ejemplo la de Sartori, pues en realidad no estaban tan equivocadas, no había una negligencia teórica, porque en realidad no tenían por qué tomar en cuenta lo subnacional si realmente los sistemas de partidos estaban más bien altamente nacionalizados. Pero bueno, este es un tema por discutir. Paso al segundo problema, directamente relacionado con lo anterior. La propuesta que tenemos en el libro de tipología de sistemas de partidos, que está construida a partir, como dije, de la congruencia y del tipo de partidos que están dentro del sistema, ya sea tradicionales, creados antes de las transiciones a la democracia, o nuevos partidos no tradicionales, creados después y algunos de ellos con características antisistema. De ahí, el libro propone 4 tipos. Sistemas de partidos congruentes con predominio de partidos tradicionales, en donde entrarían los casos de Argentina, Uruguay, Chile y México.
incongruentes con predominio de partidos tradicionales, donde entrarían Nicaragua y Costa Rica, mientras que los 5 países andinos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, constituyen sistemas de partidos incongruentes con predominio de partidos no tradicionales. Y finalmente está el sistema congruente con partidos no tradicionales, en donde se pueden ubicar Venezuela y Colombia en algún momento político. Bien, ahora, ¿qué factores son los que causan mayor o menor congruencia? O dicho de otra forma, ¿qué genera mayor o menor heterogeneidad de los sistemas subnacionales y la emergencia o no de nuevos partidos? Y yo creo que, claro, siendo un libro de ciencia política, el factor más importante es el institucional. Es decir, las reformas emprendidas por las élites, pero también impulsadas por nuevos actores políticos, con el objetivo de descentralizar el sistema de partidos y enfrentar a los tradicionales, es lo que va generando distintos tipos de congruencia. Voy a retomar solamente algunos casos, no todos, lo prometo, porque si no voy a hablar demasiado. Bueno, por ejemplo, en Perú, las elecciones de 2002 y la de 2006 mostraron el incremento de la oferta y la fuerza electoral de los movimientos regionales, poniendo en evidencia la incongruencia y también la emergencia de nuevos partidos. Cito a las autoras de este capítulo. Este resultado fue producto de al menos 2 factores: la descentralización política, impulsada por los partidos nacionales tradicionales, y la apertura de la competencia política, proveyendo una alta permisividad para la creación de movimientos regionales a través de la ley de partidos políticos, como también por la penalización a los partidos nacionales. El caso de Bolivia, y cito al autor. Diversos factores han incidido en los patrones de incongruencia y en el creciente predominio de los partidos no tradicionales en Bolivia. Uno de los más significativos ha sido precisamente el factor institucional. A raíz de la modificación de la Constitución para las elecciones generales de 1997, se dividió el territorio nacional en circunscripciones uninominales para una parte de los diputados. Esta medida buscó fortalecer los lazos entre el candidato y su elector y personalizar la campaña en este nivel, pero provocó una mayor desnacionalización e incongruencia entre los niveles del sistema de partidos. Aún más importante, en el caso boliviano se promulgó la Ley de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas en 2004. Esta ley atenúa ciertas restricciones formales para la participación de etiquetas partidistas y provocó la aparición de más de 450 agrupaciones ciudadanas en la contienda electoral. Con esta ley se permite a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas a participar en los comicios con el 2% de firmas respecto al padrón de inscritos a la elección inmediata anterior. El caso de Ecuador, escrito por Flavia Freidenberg, es muy interesante porque, bueno, en este caso ha habido un sinfín de reformas electorales que han cambiado los incentivos para crear organizaciones partidistas nacionales y facilitaron estas reformas en su conjunto la emergencia de un escenario local caracterizado por una gran fragmentación de la oferta y con múltiples lógicas diversificadas de competencia. En 2009, más de 180 movimientos políticos presentaron solo una candidatura en un cantón en la elección. Eso muestra la extrema fragmentación partidista, la tendencia además a la personalización de la política por encima de los programas, las redes clientelares y la fragilidad de ese conjunto de etiquetas partidistas locales sin un sistema de partidos que las organice. Una reforma adicional constitucional generó además un nuevo nivel de descentralización regional al incorporar la figura de las regiones al sistema vigente, con la elección de un gobernador regional y un consejo regional conformado por todos los alcaldes de la provincia. La extrema fragmentación de la oferta partidista, en el caso ecuatoriano a nivel local, ha tenido como consecuencia la descoordinación estratégica, incrementando los costos de información del elector y minimizando las posibilidades de fuerzas nacionales exitosas e integradas verticalmente. En Venezuela, ya no me voy a detener tanto en este caso, pero ocurre lo mismo. Además de la crisis de los partidos, hay un conjunto de reformas descentralizadoras que lo que hacen es acabar con los partidos tradicionales que durante años sostuvieron la democracia y fragmentar, digamos, todo el sistema partidista. Bueno, y con otras consecuencias, evidentemente, para el tipo de liderazgo político que se establece en este país.
En contraste, nada más menciono, en contraste a estos casos de enorme incongruencia, pues está el caso uruguayo, que es lo opuesto, ¿no? Es decir, ha habido pocas medidas descentralizadoras y el sistema de partidos ha sido uno de los más estables e institucionalizados de la región, con partidos fuertes, centralizados y estructurados a nivel nacional y con un papel central en la vida política del país y en la búsqueda del consenso y la estabilidad. Este es un partido congruente con un absoluto predominio de los partidos tradicionales. En conclusión, las reformas y los incentivos institucionales han generado más o menos incongruencia, más o menos proliferación de nuevas organizaciones partidistas. Así, una decisión política, una reforma electoral, puede cambiar el poder y la distribución territorial de los apoyos de los partidos y la emergencia o no de nuevos actores. Como plantea Sidney Tarrow, la política territorial no es sobre el territorio desde esta perspectiva politológica, sino sobre cómo la política se organiza a lo largo del territorio. Es decir, el territorio político electoral es en buena medida el reflejo de las luchas entre actores y las decisiones de los actores políticos. Y bueno, para llevar un poco más lejos esta tesis y también con el objetivo de polemizar, podríamos decir que los clivajes territoriales y sociales son como el telón de fondo del tipo de sistema de partidos y del nivel de congruencia, pero la explicación central está en el campo institucional. Entonces, yo creo que aquí sería muy interesante que pudiéramos debatir y dialogar con otras disciplinas, por ejemplo la geografía, pero también la propia sociología, que no verían, la antropología, que no verían al territorio como un receptáculo de toda la arena institucional, sino que al contrario, por ejemplo, la sociología, estoy pensando en Lipset, plantearía que las divisiones sociales y los clivajes tienen más bien una traducción en el campo del sistema de partidos, ¿no? Entonces, pero es como muy, muy sugerente. Bueno, tercero, y ya voy a ir más o menos concluyendo. Creo que este libro también es muy importante para corroborar la tesis. Esta es mi lectura, no necesariamente es la conclusión definitiva del libro, de que el buen funcionamiento de la democracia depende en gran medida del sistema de partidos. Es decir, las relaciones que se establecen entre estas organizaciones y la ciudadanía, entre los partidos en el gobierno nacional y en los gobiernos subnacionales, la promoción de intereses nacionales y o locales, el personalismo, la fragmentación de la oferta partidista, entre otros, tienen un impacto en el tipo de representación política, la rendición de cuentas, la posibilidad de que la ciudadanía castigue a los políticos y a los partidos, y no menos importante, en la estabilidad política. Retomo de nuevo dos casos, Bolivia y Ecuador, aprovechando que Flavia está aquí. En Bolivia, algunas de las consecuencias derivadas del hecho de que se dé un sistema multinivel incongruente y con predominio de partidos no tradicionales son el voto cruzado, que dificulta la relación entre los partidos nacionales y las autoridades locales, la dificultad para implementar políticas públicas y para distribuir los recursos del nivel nacional al nivel local, el fomento de la emergencia de actores que se movilizan regionalmente contra el sistema de partidos nacional, promoviendo la desterritorialización de la política. El caso boliviano es muy interesante porque la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, a la que me referí hace un momento, realmente amplió y creo que democratizó el sistema de representación al incluir a la arena institucional, pues un grupo que estaba excluido de la política. Sin embargo, obviamente esto también generó una descoordinación y una proliferación de partidos políticos que lo que hacen, pues, digamos, es tener un efecto nocivo realmente sobre la estabilidad y la democracia. Entonces surge una primera disyuntiva entre dar mayor representación a ciertos grupos y a las regiones o asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las preferencias electorales. En el caso ecuatoriano, cito a Flavia Freidenberg, la incongruencia del sistema de partidos multinivel y el predominio de partidos no tradicionales han afectado el rendimiento del sistema político ecuatoriano en diversos sentidos. Primero, también promueven el voto cruzado. Segundo, aumenta el nivel de conflicto entre los niveles del sistema de partidos, dejando muchas veces sin interlocutores a las élites políticas de uno u otro nivel. Tercero, porque los electores prefieren a los políticos locales, dificultando la densidad organizativa de los partidos nacionales. Y cuarto, porque en el desarrollo de las carreras políticas, los legisladores provinciales buscan volver al espacio local como una mejor manera de desarrollo de sus carreras políticas.
y sigo citando a Flavia Freidenberg. Aun cuando la evidencia empírica resulta todavía débil para sostener que la nacionalización de la política es la única vía posible para la democracia, gran parte de la literatura comparada se ha construido bajo la idea normativa de la necesidad de la nacionalización de los procesos políticos para el buen funcionamiento de este sistema político. Yo creo que la evidencia que presenta este libro es que efectivamente la congruencia a un nivel de nacionalización de los partidos es la ruta idónea para generar más responsabilidad y representatividad. La fragmentación no parece ser un buen camino para una estabilidad democrática. Y concluyo diciendo que el libro creo que además es de relevancia para quienes hacen las reformas político-electorales. Yo creo que en particular nos invita a pensar cómo buscar un equilibrio entre medidas que permitan la entrada de nuevos actores al sistema de partidos con nuevas propuestas programáticas, bases sociales, pero que a la vez no fragmenten las preferencias ni permitan la proliferación de partidos efímeros que, creo yo, poco ayudan a la canalización de demandas e intereses y a la creación de nuevas identidades políticas. Pues muchas gracias por la invitación y por escucharme. Al contrario, Esperanza, muchas gracias a ti. Dos comentarios brevísimos. Uno que tiene que ver con que me parece que esta reconstrucción que haces de los argumentos y de algunos de los casos del libro son precisamente los que nos hacen pensar en su pertinencia de leerlo hoy en el contexto de México actual, sobre todo en aquellos casos en los que han habido, digamos, crisis en los sistemas de partidos tradicionales y los efectos que esto ha tenido para el sistema de partidos, pero para las democracias en general. Y el otro, un comentario sobre el caso de Uruguay, que ahí se mantiene en el tiempo y que tiene que ver, el otro día lo decía, con una frase que un día le escuché a un profesor oriundo de ese país y que me parece que es perfecta. Dice que cuando se acabe el mundo, vámonos todos para el Uruguay, porque ahí las cosas suceden 20 años después, ¿no? Me parece maravillosa. Le doy la palabra a Juan Olmeda. Bueno, para empezar, quiero obviamente agradecer al Instituto por la invitación, a Flavia. Para mí realmente comentar un libro coordinado por Flavia Freidenberg y Julieta Sarescao, que son no solo dos amigas a las que quiero mucho, sino principalmente dos politólogas a las que admiro mucho, es un gran orgullo, así que bueno, estoy muy agradecido. Quiero empezar haciendo una reflexión general acerca del libro que tenemos ante nosotros, y no sé si a ustedes les pasa, pero uno a veces cuando termina de leer un libro siente que el libro fue bueno o malo, pero que en realidad simplemente agregó algunas cosas a cosas que ya se venían diciendo. Pero en otros casos, a uno le pasa que cuando termina de leer el libro, dice, este libro realmente necesitaba ser escrito, ¿no? Porque viene a llenar un vacío teórico y metodológico, viene a hacer un aporte al estado de nuestro conocimiento que no había sido realizado antes. Y creo que este libro que tenemos ante nosotros debemos incluirlo dentro de esta segunda categoría. Así que déjenme hacer algunas reflexiones en particular. Hace ya casi 15 años, en un artículo que es referencia, Richard Snyder nos proponía superar el sesgo nacional que estaba presente en la mayoría de los estudios de ciencia política, tomar el territorio en serio y sumergirnos en el mundo de la política subnacional. Este sesgo nacional suponía básicamente poner el foco en lo que estaba aconteciendo en el centro o a nivel nacional y considerar a esos países o esas unidades básicamente como conjuntos homogéneos sin diferencias hacia su interior. Si bien este enfoque nos permitía cierta parsimonia, nos ocultaba las raíces que podían estar detrás de ciertos fenómenos bajo estudio. En otras palabras, traer al centro de la escena el aspecto subnacional no solo supone reconocer la heterogeneidad que pervive al interior de los países, sino fundamentalmente asumir que los procesos que pueden ser aprendidos a nivel nacional son explicados en muchos casos por fenómenos que suceden al interior de estos países en los niveles inferiores de gobierno. De esta manera, situarnos o traer el ámbito subnacional al centro de nuestro análisis no solo funciona en términos descriptivos, sino que nos aporta herramientas básicamente explicativas para identificar causas de fenómenos más amplios que de otro modo pasarían desapercibidas. Podemos decir que desde entonces, ¿no? desde este artículo de Snyder,
los estudios subnacionales se han multiplicado y han explotado en nuestra región. Esto, como un poco mencionaba Esperanza, ha tenido mucho que ver con ciertos cambios que han acontecido en la mayoría de los países latinoamericanos en términos políticos, sociales y económicos. Fenómenos como la democratización y la descentralización han revitalizado la importancia de las arenas locales, han fortalecido el rol de los actores subnacionales y han solidificado la necesidad de que diversos niveles de gobierno interactúen de manera coordinada para poner en práctica políticas y programas de gobierno. Entonces, el auge de los estudios con una visión subnacional ha servido, entre otras cosas, para entender, por ejemplo, la disímil extensión en el territorio de las prácticas democráticas y la implementación de políticas públicas, explicar la persistencia de bastiones autoritarios subnacionales, analizar las diferentes trayectorias en términos de carreras políticas, considerar las estrategias territoriales de los partidos, entre otros muy diversos temas. Sin embargo, a pesar, digamos, de esta pluralidad de temáticas que se han analizado desde el enfoque subnacional, solo recientemente este enfoque ha sido recuperado para entender las dinámicas que afectan a los sistemas de partidos. En otras palabras, para aprender de qué manera la competencia política adquiere particulares características en diversas arenas territoriales, en sistemas en los cuales los partidos disputan votos y cargos en distintos niveles simultáneamente. Esta es sin duda una dimensión que fue deliberadamente dejada de lado en los trabajos canónicos sobre sistemas de partidos. Tal como Gibson y la propia Suárez Cao mencionan en un trabajo de hace algunos años, el propio Sartori, digamos, una referencia ineludible en el estudio de los sistemas de partidos, consideraba que las arenas de competencia subnacionales no eran autónomas por sí, o bien reflejaban directamente las dinámicas observadas a nivel subnacional. Es por eso que el libro, coordinado por Flavia Freydenberg y Julieta Suárez Cao, constituye para mí una contribución fundamental para entender las dinámicas de los sistemas de partidos en la región, tanto por sus aportes conceptuales y metodológicos, que son, digamos, o que están fundamentalmente analizados en el capítulo introductorio, que está a cargo de las coordinadoras, sino también por la aplicación sistemática de ese esquema conceptual al estudio en profundidad de 10 países de Sudamérica y América Central, que son los que conforman el resto de los capítulos del libro. Otra cuestión importante es que la selección de los casos combina tantos países federales como países unitarios, ¿no? Lo cual me parece que es un acierto del libro que permite superar algunos otros análisis que intentan o que han de alguna manera básicamente identificado el estudio de sistemas multinivel con lo que acontece en países federales. Por lo tanto, considero que redefinir la visión acerca del funcionamiento de los sistemas de partidos es fundamental, teniendo en cuenta los importantes cambios que en muchos países de la región se han observado al respecto, con el colapso de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevos actores. Un problema de los libros compilados es que muchas veces sus diferentes partes no tienen vinculación entre sí, hablan de cosas diferentes sin tener un hilo conductor. Esto es algo que el libro que tenemos ante nosotros sin duda supera. Y una de las grandes virtudes es que justamente el hecho de presentar un esquema conceptual que luego se replica a lo largo de los capítulos hace que el libro no sea un conjunto de trabajos inconexos, sino de justamente trabajos que asumen una estructura común y que lo que hacen es replicar a lo largo de estos diferentes casos un esquema analítico similar. De esta manera, el libro nos permite ver la foto que se ofrece en el capítulo inicial, pero también la película tal como se llevó adelante en cada uno de los países que se analizan. Creo que el gran aporte del libro, digamos, un poco ya lo mencionó Esperanza, pero digamos, me voy a repetir un poquito en este punto, es proponernos una nueva categorización o tipología de los sistemas de partidos que incorpore el aspecto territorial y, por otro lado, herramientas metodológicas
que nos ayudan a medir de manera más precisa los valores que en las dimensiones consideradas en esta etimología adquieren los partidos en los diferentes contextos particulares analizados en el libro. Me voy a referir brevemente a estos dos puntos. La tipología, un poco como ya mencionó, Esperanza se construye con base en dos dimensiones. Por un lado, cómo se encuentra coordinada la competencia entre los diferentes niveles, lo que nos lleva a una primera distinción entre sistemas de partidos congruentes e incongruentes. En el primer caso, los partidos son capaces de coordinarse a través del territorio y presentan niveles de apoyo electoral similar entre los diferentes niveles y homogéneo en los diferentes distritos que componen un mismo nivel. Y por otro lado, en los sistemas incongruentes, a diferencia, los partidos no pueden o no quieren coordinarse y por lo tanto presentan niveles de apoyo disímiles, tanto entre niveles como en un mismo nivel. La segunda dimensión se refiere a la identidad de los partidos que en el marco de la competencia electoral adquieren preponderancia en los diferentes niveles. De este modo, tenemos una diferenciación adicional entre los sistemas, entre aquellos que presentan básicamente el predominio de partidos tradicionales y aquellos en los cuales lo hacen partidos no tradicionales o nuevas fuerzas. Entonces llegamos a estas cuatro categorías: congruentes tradicionales, congruentes no tradicionales, incongruentes tradicionales e incongruentes no tradicionales. No me voy a detener en cada una porque me parece que la presentación de Esperanza un poco ya cumplió esa tarea. El otro gran aporte, a mi entender, es desde el punto de vista metodológico y tiene que ver con estas herramientas que se proponen para medir los valores que los sistemas de partidos adquieren y permite, digamos, la utilización de estas herramientas situar a los diferentes casos dentro de la tipología general propuesta por las autoras. En relación con la primera dimensión o con la forma de medir la primera dimensión, se retoma una medida de congruencia ya presentada anteriormente por Gibson y Suárez-Cao, que presenta ventajas respecto a otras propuestas de medición elaboradas en el pasado, ya que permite aprender las variaciones en el nivel de competencia en dos planos. Por un lado, permite establecer cuán disímiles o similares son los patrones de competencia de las unidades nacionales con respecto al sistema de partidos nacional, lo cual se hace en términos concretos a partir de la diferencia promedio que existe en el número efectivo de partidos en el nivel subnacional y en el nivel nacional. Y por otro lado, esta herramienta nos permite saber cuán diferentes o similares son los patrones de competencia entre las unidades subnacionales, lo que en términos metodológicos corresponde a la varianza del número efectivo de partidos en los distintos sistemas subnacionales. De la suma de estos dos términos sale la medida de congruencia e incongruencia que permite establecer en términos precisos cuál es el nivel de competencia partidaria en un país determinado. Para la segunda dimensión, la que tiene que ver, como decía, con la identidad de los partidos, las autoras nos proponen un índice de predominio de partidos tradicionales que surge de considerar si los partidos ganadores de las elecciones a cargos ejecutivos a nivel nacional y subnacional son partidos tradicionales o son nuevas fuerzas o partidos no tradicionales. Creo que el enfoque muestra de manera más clara la necesidad de incorporar una visión que supere este sesgo nacional al momento de analizar los casos de países en los que se registraron colapsos del sistema de partidos durante las últimas décadas, cuyos casos más paradigmáticos que son analizados de manera detallada en el libro son Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. El análisis nos muestra que en dichos casos, el colapso fue precedido por un aumento de la incongruencia territorial en el funcionamiento del sistema, que en algunos de estos países generó condiciones para que fuerzas no tradicionales comenzaran a ganar espacio en las arenas subnacionales. Por el contrario, los sistemas congruentes están asociados casi siempre a un predominio de los partidos tradicionales. Estos son fenómenos que pasaron desapercibidos a los análisis solo centrados en el ámbito nacional, y en otras palabras, utilizando una metáfora geológica, podemos ver que la propuesta que nos hace el libro nos permite apreciar de manera mucho más clara y precisa cómo estos terremotos experimentados en los sistemas de partidos fueron en realidad precedidos por movimientos de las placas tectónicas subyacentes a la superficie que, si no hubiésemos incorporado esta visión tradicional, hubiesen seguido pasando
totalmente desapercibidos para cualquier análisis de estos sistemas de partidos. Para ir terminando, quiero dejar planteadas una serie de preguntas que me surgen a partir de la lectura de la obra, que en algunos casos, digamos, los estudios que se proponen en el libro ofrecen algunas pistas para ensayar algunas respuestas a estas preguntas, pero igualmente me parece importante dejarlas planteadas para, en todo caso, seguir trabajándolas y profundizándolas a partir del análisis comparado. Una primera pregunta tiene que ver más bien con una cuestión metodológica o analítica acerca del uso de estas herramientas que nos proponen las autoras. Y tiene que ver con el interrogante acerca de en qué nivel debemos detenernos en estos análisis multinivel. Y por ejemplo, en el caso particular de sistemas en los cuales coexisten más de dos niveles de competencia, ¿no? Como en un caso en el cual puede haber un nivel nacional, un nivel provincial, estatal y un nivel municipal. La pregunta que me surge es si no es necesario incorporar en la visión estos tres niveles y cómo esta incorporación de los tres niveles podría afectar o cambiar la tipología que nos proponen las autoras y qué tipo de herramientas metodológicas deberíamos desarrollar para medir de manera mucho más correcta esta interacción entre tres niveles. Otra pregunta, o la segunda pregunta, tiene que ver con ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de cómo se combinan dimensiones estructurales, diferencias culturales, socioeconómicas, identitarias, u otras que tienen su expresión en términos regionales o territoriales, con las acciones estratégicas de los líderes políticos y de los partidos, como la manipulación de las reglas electorales, otras reformas institucionales que afectan la competencia partidaria, o las decisiones y apuestas realizadas por los partidos acerca de a dónde competir, que es de alguna manera la visión resaltada o que predominantemente constituye el insumo central de la visión que nos proponen los autores. Y la última pregunta tiene que ver con cuáles son las condiciones que no han hecho posible que en aquellos países en los que se ha observado un colapso de los partidos tradicionales se puedan restablecer luego patrones de congruencia y la estabilización del sistema de partidos ahora dominado por nuevos actores. Por otro lado, ¿qué lleva a que en algunos sistemas la incongruencia devenga en un colapso del sistema tradicional de partidos cuando en otros casos no es esta la situación, ¿no? Me parece que el análisis de los casos nos ofrece algunas pistas, pero sería importante profundizar un poco más para entender de qué manera se puede, digamos, dar respuesta a estas preguntas. Por último, digamos, una crítica, digamos, para que no quede mi exposición puramente llena de elogios. Si hay algo que extrañé un poco en el libro, digamos, y que por lo que he conversado con Flavia es algo que en lo que ella está trabajando a futuro, es haber encontrado capítulos dedicados particularmente al análisis de países como México y Brasil, que son, digamos, bueno, dos países federales, dos de los más importantes del continente, y en los cuales las dinámicas multinivel, por diversas razones, han adquirido centralidad en nuestros días, ¿no? Me parece que bueno, si en el futuro podemos acercarnos a análisis de estos dos países, me parece, digamos, que sería como la frutilla del pastel que vendría, digamos, a cerrar un círculo analítico muy poderoso. Así que bueno, básicamente esas son un poco mis impresiones y mis opiniones acerca del libro. Y nuevamente agradecer y bueno, espero prontamente leer el caso de México por lo menos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y yo también subrayo solamente dos cosas. Una, este dato que adviertes y que creo que es muy valioso del libro, que en realidad no es un libro compilado y no es un libro, digamos, que recoja trabajos que son inconexos entre sí. La metodología que proponen las dos editoras es la que utilizan todos los autores y eso permite esta mirada transversal en casos que de suyo son pues distintos por la naturaleza misma de los fenómenos políticos. Y la segunda tiene que ver con, en efecto, la verdad es que
uno extraña un texto sobre el caso de México y a mí me resultó, pues obviamente por sesgo nacional, sumamente interesante las referencias a cómo aparece México en los mapas del estudio preliminar, ¿no? Del estudio en el que se plantea la metodología. Solo eso. Le voy a dar la palabra a Lorenzo Córdoba, que en esta ocasión no está aquí en su calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral, sino en su calidad de investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, del que forma parte y del que no lo vamos a dejar que se vaya. Y ni tampoco vamos a dejar que deje de trabajar aquí para el instituto. Así que, y quiero agradecer en verdad a él que haya abierto un espacio en su muy complicada agenda para venir aquí a su instituto, y también a las consejeras y consejeros electorales de distintas OPLES, ahora como se les llama, que están aquí presentes el día de hoy. En verdad, bienvenidos, consejeros, consejera, bienvenidos acá, y a los funcionarios electorales que nos acompañan. Tiene la palabra Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Pedro, por la generosidad, como siempre, de la presentación y sobre todo la invitación. Yo quiero comenzar con un agradecimiento muy particular para Flavia por haberme invitado a presentar este enésimo hijo de una prole ya muy numerosa, y los que faltan, ¿no? Pero sobre todo por permitirme pensar en estos tiempos en los partidos políticos desde una perspectiva diferente y sin duda mucho más amable de la que la contienda electoral está suponiendo. Para mí, hablar de los partidos políticos en este contexto significa hablar de no pocos dolores de cabeza, déjenme decirlo así, permitiéndome la licencia, que hablar como investigador, ya dijo el doctor Salazar que vengo en ese rol, supone, pero sobre todo hablar de los partidos políticos sin vincularlos con la litigiosidad que ya está siendo inherente, digamos, de los procesos electorales. Hablar de los partidos sin hablar de las quejas, sin hablar de los litigios, y sobre todo sin tener que dar la palabra en el Consejo General, es una cosa que alimenta el espíritu de manera muy importante. Decía Norberto Bobbio que el mundo de las ideas suele no corromperse, pero suele matizarse cuando aterriza en la burda materia. Así que yo quiero agradecerle, insisto, mucho a Flavia, permitirme hablar de pensar en los partidos, reflexionar sobre los partidos a la luz de la lectura de este libro que compila con Julieta, desde una perspectiva, ante todo conceptual, en todo caso comparada. El que no esté en México tiene una enorme virtud para este tipo de análisis. Hablar de los partidos políticos mexicanos en este contexto habría implicado, insisto, un baño de burda materia, mucha burda materia en términos de Bobbio, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y me sumo a la crítica, a pesar de todo, y no quiero parecer incongruente, del hecho de que falta, en efecto, el estudio comparativo de México, que no estoy tan cierto que cuadre en el contexto, más allá de la metodología, y entiendo perfectamente las razones, pero dicho en abstracto, no sé si el sistema político o de partidos políticos en México sea un sistema congruente y homogéneo. Dan ganas de decir exactamente lo contrario, pero de todos modos creo que en efecto el texto, desde nuestra perspectiva parroquial, habría tenido una enorme virtud si hubiera incorporado el caso del sistema de partidos políticos en México. Tal vez nos habría ayudado a intentar comprender de mejor manera algo que en muchas ocasiones parece ser, no sé si incomprensible, pero en todo caso hay una enorme virtud dentro de todo, y es que Flavia ya está acá. Y entonces, ¿quién mejor para analizar el sistema de partidos en México de cara a una segunda edición que nos permita constatar si lo que Flavia y Julieta señalan, insisto, en su rica introducción, que sirve, como ya se decía acá, de marco metodológico, no solamente explicativo de lo que se analiza capítulo tras capítulo en los 10 análisis nacionales y subnacionales, ¿no? Sino que además me parece que es la típica presentación, que no sé si en la versión final, evidentemente no, porque se enriquece de los trabajos de los estudios de caso, pero que en todo caso me da la impresión que es el típico, la típica introducción
que antecedió, al menos desde el punto de vista de la categorización metodológica, como se ha dicho aquí, el análisis caso por caso, porque efectivamente, como dice Juan, no estamos frente a un libro en el que se hizo una solicitud, una petición de análisis nacional a los autores, sino así, libre, digamos, sino un análisis a partir de una estructura y a una categorización conceptual que nos permite precisamente el análisis comparado de manera mucho más clara y evidente. No hay necesidad, pues, de hacer una interpretación entre los distintos capítulos para poder tejer, digamos, los elementos de comparación, sino que la misma fluye de manera casi natural, identificando precisamente no solamente las categorías conceptuales que son homogéneas y compartidas por ende por todos los autores, sino también la estructura de cada capítulo, y es algo que se aprecia mucho. No sé, pero ya nos dirá Flavia si a esto obedeció al hecho de que se haya construido una especie de guión o una especie de cuestionario que tenía que irse desplegando en el desarrollo de cada capítulo. Y si no fue así, así lo parece, cosa, insisto, que se agradece, porque lo que tenemos en efecto no es una antología, y coincido con Juan, sino un estudio metodológicamente homogéneo y compacto. Creo que el texto tiene una riqueza en múltiples planos, pero yo me detengo en dos en específico, que son evidentemente la estructura, digamos, del propio texto. La riqueza en el plano conceptual y metodológico, no me detengo aquí a hacer el análisis que ya Esperanza y Juan han glosado, creo que es una perspectiva, solamente subrayo y me adhiero a ello, una perspectiva particularmente novedosa, que rompe, digamos así, con los cánones tradicionales, como se ha mencionado, y como señalan Flavia y Julieta en su estudio introductorio, con los estándares, digámoslo así, interpretativos del sistema de partidos tradicionales, y que orientaron prácticamente todos los estudios del siglo pasado sobre el tema de los partidos políticos, e introduce esta dimensión subnacional. No tapien tampoco, y eso le toca en todo caso a Flavia, porque la pregunta no era para mí, ya volveré yo a escribir algún texto y ya me invitarán a presentarlo, y entonces contestaré las preguntas, no voy a contestar la pregunta, bueno, solamente me da la impresión de que el análisis subnacional a nivel, municipal, digamos, todavía más plano, si bien puede volver más compleja, no creo que esté divorciado con la categorización conceptual del primer texto. Si acaso puede, insisto, enriquecerla. No estoy cierto de que, y pienso ya más en el caso mexicano, que es el que mejor conozco, que en el plano municipal, es decir, que ir a un plano más allá del subnacional, el plano estrictamente local, digamos, rompa la categoría, pero las categorías que se plantean en todo caso son categorías conceptuales que invitan a un repensamiento del propio sistema de partidos, y mientras leía el texto no dejaba de pensar cómo podría ser un capítulo para México. No sé si estaré invitado, creo que Flavia ya está aquí para hacer esa chamba, no es que esté pidiendo que me inviten a hacerlo, no sé en todo caso si tengo cabeza para hasta antes de que acabe el proceso electoral, pero con la reforma electoral esto significa que cuando acabe el proceso electoral se habrá acabado el mandato, porque aquí estaremos saltando de un proceso electoral a otro. En todo caso, insisto, creo que resulta muy interesante este análisis que el libro no nos da aún, al menos en esta edición, que es el de ir reflexionando en nuestro propio sistema de partidos con las categorías metodológicas que él mismo plantea. Y el segundo plano, evidentemente, de una enorme riqueza, es el plano comparado. No abundo más en esto, insisto, creo que hay una enorme virtud en el sentido de que el texto facilita de manera muy particular el análisis comparado en la medida de la linealidad de los distintos textos que integran como análisis de caso el libro. Creo que el libro es, además de una enorme utilidad y una invitación particularmente sugerente, sobre todo si se piensa, a pesar de que no comprende un capítulo sobre México, en el contexto institucional, legal, institucional, pero también el contexto práctico de cómo se han venido gestando, digamos, el diseño del sistema electoral y del propio sistema de partidos en nuestro país.
estos dos planos, el plano conceptual y el plano comparado, me parece que nos dan o que proporcionan elementos de una gran riqueza para repensar y sobre todo para aterrizarlos en el contexto legal que estamos viviendo, sobre todo a partir de la reforma de 2014, en la cual, como una especie de premonición a la llegada de este libro, se ataca no desde el punto de vista del sistema de partidos, aunque evidentemente, como sabemos, hay un impacto del sistema electoral en el sistema de partidos que no necesariamente es lineal y homogéneo, pero digamos, la reforma 2014 impacta particularmente esta disociación entre el plano federal y el plano subnacional, digamos, en términos del sistema electoral. De ahí que el momento sea el momento digamos, de la evolución de las instituciones electorales en nuestro país, me parece que convierte, y esta nueva etapa en la lógica de un sistema nacional de elecciones, convierte el estudio de México en un estudio particularmente, el caso mexicano, un estudio particularmente atractivo a la luz, insisto, de lo que son los parámetros que orientan este trabajo. El apunte déjeme reflexionar, porque más allá de hablar, insisto, de las categorías, cosa que ya han hecho Esperanza y Juan, creo que déjeme más bien bordar desde la perspectiva de México algunas reflexiones suscitadas por el estudio del libro. El apunte a una dimensión subnacional, en el caso mexicano, me parece que, digamos, no es inédita en nuestro país. Tenemos muchos estudios que han analizado tanto el sistema de partidos como, sobre todo, el diseño institucional electoral en el ámbito local, pero no ha logrado, y esa creo que es la principal invitación que nos genera este estudio, no ha logrado hacerse desde una perspectiva comparada. Intento explicarme. Ha habido estudios, incluso hay proyectos que han intentado analizar, había participado en varios de ellos, en el nivel subnacional, el estado del sistema electoral. Pero no hay todavía ningún estudio, y hay, digamos, estudios comparados desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva de su eficacia, estudios comparados, quiero decir, de la institucionalidad electoral, hay muchos. Pero esto no se ha traducido en una serie de estudios comparados en la dimensión del propio sistema de partidos. Hay estudios locales que analizan la evolución del sistema de partidos en el estado de X, Michoacán, en el estado de X, Guanajuato, y cito algunos así a memoria, pero no hay ningún estudio que nos permita una comparación entre los estados, y más aún, que es lo que sugiere el libro, entre el nivel estatal y el nivel nacional, en el entendido de que estudios sobre los partidos políticos en México, repito, hay muchos, pero no han logrado hacer el cruce que es particularmente sugerente en términos metodológicos que nos plantea territorio y poder. Es decir, no hay un plano comparado horizontal y vertical, para decirlo de alguna manera, en el análisis, en los análisis que hay del sistema de partidos. Y por lo tanto no podemos tener, para utilizar una metáfora, una película completa del sistema de partidos en nuestro país. Ahora, creo que esta sugerente aproximación metodológica tiene una enorme importancia para poder comprender mejor a los partidos políticos en nuestro país como estructuras nacionales, pero sobre todo el impacto que el diseño del sistema de partidos puede llegar a tener en la evolución del sistema electoral. Porque otra de las características que hemos tenido en nuestro país es que se ha puesto un énfasis mucho mayor en la dimensión estrictamente institucional electoral. Y uno puede trazar una ruta de continuidad evolutiva, no siempre congruente, pero línea de continuidad al final del día, a lo largo de 8 reformas electorales en cómo fuimos modelando la institucionalidad electoral. Pero a pesar de que ha habido elementos dentro de las reformas que han incidido y que han modelado el propio sistema de partidos, no sé hasta dónde esto ha sido congruente, o en todo caso hasta dónde esto ha tenido una finalidad específica más allá de una finalidad genérica.
volver más equitativo, robustecer el propio sistema de partidos. Lo que quiero decir es que nuestras reformas electorales han estado centradas más en la dimensión del árbitro, más en la dimensión del organizador de las elecciones o de los organizadores de las elecciones, y aquí hablo evidentemente también de la dimensión de la justicia electoral, que no tanto en, digamos, en una intencionalidad específica respecto del propio sistema de partidos. Y esto se ha dado más, sin duda, como consecuencia de las reformas, pero sin tener claridad de hacia dónde hemos caminado. Incluso ahora que tenemos una ley de partidos, una ley específica que regula el sistema de partidos, por cierto, esto ya lo teníamos, y la ley de partidos en realidad no es, en términos generales, es la traslación del, cosa que muchos advertimos como una enorme falacia, digamos, cuando se discutía la pertinencia o no de construir una ley de partidos políticos. Lo que hicimos en términos generales fue jalarnos el libro segundo del Otroa Cofipe y convertirlo en una ley de partidos políticos, con algunos elementos adicionales, pero en realidad no hubo un cambio sustancial en términos de la regulación, pero creo sobre todo en términos de la intencionalidad de ir modelando el propio sistema de partidos. Y mucho menos en el plano local. Es más, creo que la última reforma incide gravemente en el plano local, sobre todo por lo que hace al financiamiento público a los propios partidos políticos, sin tener una claridad de hacia dónde se estaba caminando. Los datos son espeluznantes, y ahora con la nacionalización del sistema electoral, desde el propio INE hemos tenido que pagar también platos rotos de estas decisiones. El monto, y pongo el ejemplo concreto porque es un ejemplo claro de cómo, digamos, a diferencia de lo que ha ocurrido en el plano de la institucionalidad electoral, en donde ha habido un gran, digamos, no digo bueno, pero ha habido un diagnóstico siempre presente de lo que había que mejorar, y eso nos ha llevado a autoridades electorales recargadas, sobrecargadas, y que desarrollan funciones en México que no desarrollan en otros países. No ha ocurrido lo mismo con estas intervenciones, insisto, que ha habido, pero que me da la impresión que no se ha sabido hacia dónde se quiere ir, y mucho menos se ha diagnosticado el impacto. En el tema del financiamiento de los partidos políticos en el ámbito local, lo único que se hizo fue prácticamente homologar la fórmula de cálculo en el ámbito de las entidades federativas con lo que ocurre en el ámbito federal. La consecuencia práctica e inmediata es que se aumentó en 1.500 millones de pesos el financiamiento público para este año en el ámbito local, impactando evidentemente en las arcas de los estados. No obvio decir que esto ha generado broncas que no tienen que ver con el libro, pero que aquí las cuento más en una lógica de catarsis, ¿no? Con ustedes ni modo, ¿no? Como por ejemplo que ahora se cubre el financiamiento estatal, pero ya no alcanza a los partidos, pero ya no alcanza para pagarle al órgano electoral. Y les pido de veras una disculpa. Hoy tuve una reunión de un par de horas con el órgano electoral, el OPLE, así llamado, de San Luis Potosí, en donde pues ahora tenemos que intervenir para que les suelten el dinero para que ellos puedan pagar lo que les toca pagar de la casilla única. Dejo al lado la catarsis y me centro en el libro. Pero pongo esto como un ejemplo claro de la importancia de estudios como el que nos sugieren, o como el que hoy nos presentan Flavia y Julieta, porque conocer el ámbito local de la vida de los partidos políticos en una dimensión integral y no aislada como los estudios que hoy tenemos, me parece que nos puede proporcionar no solamente un mucho mejor diagnóstico, sino también elementos para ir trazando una ruta crítica para revertir algo que es un problema y que no se va a resolver por la vía de reformas electorales entendidas como las hemos entendido hasta ahora, es decir, una profunda crisis del sistema representativo, y eso pasa por una profunda crisis de los partidos políticos como agregadores de consensos. La importancia, pues, para México de un estudio como el que hoy tenemos en nuestras manos es, decía, primero, lograr entender a los partidos políticos, por cierto, al hacer un análisis subnacional, también en su diversidad al interior. Porque uno luego piensa en los partidos políticos como entidades monolíticas con presencia nacional, sin una diversidad a su propio interior. Y de repente, producto de una reforma electoral, nos damos cuenta que nos obliga a los órganos electorales a organizar elecciones internas de un partido político, nos damos cuenta de una diversidad tan dramática como la que existe al interior de uno
de esos partidos políticos que en la categoría de Flavia y de Julieta nos llevarían a hablar de un sistema congruente y homogéneo, como el PRD, que de homogéneo tiene poco, por cierto. Entiendo que estoy forzando las categorías, ¿no? Ya no me queda claro antes de que Flavia me revire, y de congruente menos. Pero la cantidad, pongo también como un ejemplo disruptivo. Si la cantidad de expresiones, o como las llaman ellos, lemas y sublemas, que integran un archipiélago de expresiones políticas al interior de un partido político, que en teoría es uno de los grandes partidos que llevarían en esta categoría a decir, aquí tenemos un sistema de partidos congruente, ¿no? Digamos, nos habla de la necesidad de estudios de esta naturaleza. Ahora, es que al final del día poco sabemos, y que conste que hay estudios de nueva cuenta, pero son estudios que no llegan a esta dimensión, como el de Igor Vivero, por ejemplo, que trabajó con Flavia en Salamanca en el ámbito, digamos, del estudio precisamente del PRD, que de nueva cuenta, insisto, no nos permiten analizar con esta dimensión subnacional la complejidad que significan los propios partidos políticos en México. Me apuro. Y en el segundo lugar, para el caso mexicano, está la importancia de lograr, en el análisis de nuestro sistema electoral, volver a vincular, como decía hace un rato, el análisis de esto con la dimensión del propio sistema de partidos. Entiendo que el sistema de partidos no depende en automático del sistema electoral, y las intervenciones del sistema electoral, como lo demuestra el caso mexicano, no generan necesariamente efectos lineales y congruentes en el sistema, homogéneos y reiterados en el sistema de partidos. Entiendo que son dos dimensiones que se entrelazan, pero que tienen sus propias dinámicas y sus propias, digamos, sus propios efectos incluso en su relación recíproca. Pero el caso es que en el plano de los estudios y en el plano de las reformas, hemos en México descuidado o hemos desvinculado el análisis del sistema de partidos del sistema de las instituciones electorales. Y me da la impresión que la historia de las reformas, a pesar de que al menos nominalmente, como la de 2014, es una reforma que modifica radicalmente el sistema electoral y también modifica el sistema de partidos, tanto que crea una ley de partidos políticos, en realidad ambos temas están profundamente disasociados, cuando creo que no debería ser así. Porque al final del día, un sistema electoral poco robusto evidentemente afecta a la vida y a la compacidad, a la integración del sistema de partidos, pero por otra parte, y esto es algo que no nos hemos percatado, un sistema de partido, la realidad del propio sistema de partidos acaba impactando inevitablemente en el propio sistema electoral. Una cosa es, desde este punto de vista, la fragmentación del sistema de partidos. Aquí retomo un comentario que hacía Carlos, y la importancia del análisis nacional de los propios partidos políticos, pero solamente si los entendemos en la propia complejidad y diversidad como instituciones permanentes, incluyentes. Me voy a meter en un berenjenal, pero lo hago a propósito, lo hago provocatoriamente, con su carácter de partidos de masa, al final del día, que acaban teniendo los partidos políticos, me da la impresión, en muchos sentidos, con todas las prevenciones que se quiera, que acaban teniendo instituciones del tamaño que tienen las nuestras, y eso las vuelve mucho más complejas de explicarse. En pocas palabras, y termino, creo que este es un libro que tiene que dársele la bienvenida, pero precisamente por la ausencia o el faltante, tiene que crear un contexto de exigencia para una rápida evolución o rápida, digamos, complemento con el 11º caso que falta y que nos hace falta muchos, no solamente desde el plano, insisto, de las instituciones, sino el plano también de quienes ahora prestados tenemos que tomar también una serie de decisiones. Muchísimas gracias. Y para una reflexión final y de conclusión, le doy la palabra a una de las dos editoras de la obra, a la doctora Flavia Freidenberg. Muchas gracias. Qué placer escucharles. Nos han dado cátedra. Qué bueno que esto ha sido provocado por nuestro hijito número 15.
Para mí es hoy un placer estar aquí con mis colegas y amigos y amigas, pero sobre todo de estar aquí con ustedes. Muchos de ustedes saben que este acto significa muchas cosas, no solo la presentación de un libro que queremos mucho, porque fue un libro, y ahora les voy a contar la intrahistoria, la que no se lee aquí, que nos ha llevado los últimos 4 años de nuestra vida, 4 años y medio de nuestra vida, sino porque además hoy es el primer acto de la nueva vida, con lo cual eso tiene sus consecuencias simbólicas y emocionales importantes, que además, no solo porque falta el caso de México, que no es el único caso que falta, pero entiendo que sea tan importante que no esté México, quizás por eso, porque yo quiero provocar una visión más comparada de la vida y no solo todo centrado en este país que amo tanto. No solo por eso, sino porque precisamente mi contratación en este instituto va de la mano a continuar esta obra y trabajar de manera más dedicada, más en profundidad, una serie de dinámicas que se dan en sistemas federales, como es el caso mexicano, o en sistemas federales, como es el caso brasileño. Así que para los dominicanos, brasileños, paraguayos, guatemaltecos que no están en esta obra, les pido 1000 disculpas. Vamos a continuar en una segunda etapa trabajando sobre ello. Yo quería agradecerles a los 4 la lectura cuidada y querida que han hecho del libro. El libro es fruto de un proyecto de investigación para personal joven, eso fue hace 5 años, del sistema de investigación español. Este libro es el resultado, es el resultado de una investigación muy profunda, muy exigente, muy demandante en términos teóricos y metodológicos, que reunió a un grupo de estudiantes e investigadores de Estados Unidos, América Latina y Europa, que encontraban 2 vacíos, 3 vacíos. Por una parte, encontraban que en el estudio del territorio había un vacío importante en el sentido de que estudiábamos la política con una óptica del nacionalismo metodológico. ¿Qué significa esto? Que había estudios, libros, ediciones de libros, capítulos que decían que estaban hablando de México, que decían que estaban hablando de Argentina, que decían que estaban hablando de Ecuador, pero que en realidad estaban estudiando la elección presidencial y la elección legislativa. Y que esos estudios no detallaban, no describían, no mostraban la riqueza de la heterogeneidad que se daba en la dinámica de los sistemas de partidos. Tengo que reconocer que yo fui parte de muchas de esas investigaciones y me llevó, no un psicólogo, o una psicóloga, como sería para un buen argentino, sino que me llevó muchas horas de diván a aceptar que me había equivocado y que había malformado o deformado los estudios de muchos estudiantes y los míos propios con esta venda, con este cobertor que me tapaba los ojos y que me hacía hacer afirmaciones como si estuviera mirando un conjunto, pero que en realidad estaba solo mirando una parte. Ese fue el primer gran vacío. Lo interesante es que yo llego a este mundo del territorio muy tarde o muy temprano, según como lo mires, en mi vida académica, y me encuentro con investigadores, con estudiantes, con profesores que les estaba ocurriendo lo mismo. Es decir, que no solo me pasaba a mí, sino que había otros colegas en otras universidades del mundo que ya estaban prestando atención a esta cuestión. Por tanto, había un vacío en el año 2010 que nos obligaba necesariamente a ir a mirar no solo a lo subnacional, sino a lo multinivel. El segundo vacío, el segundo problema, y les juro que esto nos llevó horas y horas de terapia, era que, así como Almon había hablado de la ciencia política
europea y norteamericana, como que existían mesas separadas respecto al estudio del desarrollo metodológico de la ciencia política, cuando uno en el 2010 miraba, escuchaba, asistía a los congresos, leía los trabajos sobre territorio, poder, nacionalización, lo único que encontraba eran mesas separadas. Lo mismo que había encontrado Almond. 40 años antes, uno encontraba en los congresos del ICPR, en los congresos de los latinoamericanos, en los congresos en LASA, los autores que trabajaban en Argentina, que fueron los que en América Latina desarrollaron de una manera más interesante los trabajos en términos subnacionales y comparativos entre provincias y demás, no dialogaban con los autores que se desarrollaban en Europa, en España, un Estado multinivel en todos los sentidos, y en Estados Unidos. Ni le digo los autores que trabajaban en el ICPR o en los congresos europeos o en la Academia Española. No sabían lo que estaban haciendo en Argentina. Ni les digo cuando uno iba a otros congresos de países federales en donde lo que encontrábamos, esto que señalaba muy bien Lorenzo, estudios de caso muy importantes, porque te permitían estudiar lo más detallado, la dinámica local, pero que no había diálogo en perspectiva comparada. Y uno escuchaba que se hacían grandes afirmaciones sin conocer qué era lo que estaban produciendo o lo que estaban diciendo en contextos diferentes, o en contextos similares con experiencias diferentes. El tercer gran vacío que nosotros encontrábamos era metodológico. No había herramientas metodológicas que nos ayudara a comparar niveles sin el sesgo de es federal, entonces funciona de una manera, es unitario, entonces funciona de otra manera. Nosotros hicimos algo que fue meter todo en una bolsa y decir, no importa si la estructura territorial de tu estado es federal o unitario. Vamos a ver cómo es la competencia. Y lo que nos encontramos, que casos tan disímiles como México, que está en la investigación. México no tiene un capítulo aparte, pero sí está en la investigación, y eso se ve en la introducción. O República Dominicana, que ustedes me dirán que a simple vista son casos bastante disímiles, ¿no? Uno no podría afirmar tan fácilmente que República Dominicana y México son iguales. En términos de la competencia y en términos del sistema de partidos presentaban, aunque uno es federal y el otro es unitario, mientras uno es enorme y el otro es pequeñito, mientras uno tiene una historia y el otro tiene otra historia, mientras uno tiene un nivel de desarrollo socioeconómico y otro nivel de desarrollo socioeconómico, a nivel de la competencia y al nivel del predominio de los partidos que siguen monopolizando la presentación de candidaturas y la competencia en sí, presentaban rasgos muy similares. Por tanto, nosotros teníamos 3 desafíos. Teníamos que aceptar que no queríamos seguir formando parte del nacionalismo metodológico. Segundo, discutir categorías que en algunos contextos son consideradas, a mi juicio, de manera errónea, como si supusieran, ¿cómo les digo esto? Como una visión normativa de un segundo nivel. La palabra subnacional en España tiene una connotación negativa muy fuerte, por tanto este proyecto comenzó siendo subnacional y terminó siendo multinivel para no discutir con los españoles, porque ya era una cuestión de categorías, pero no había manera de ponernos de acuerdo. Y tercero, es decir, generar puentes, y tercero, crear una nueva metodología para aproximarse a sistemas de partidos muy diferentes entre sí. El reto intelectual, teórico que esto ha supuesto, además de la obsesividad de las editoras, que tengo que asumirlo, a los pobres que tuvieron que padecernos o padecerme, Mercedes García Montero, Javier Pérez Mendieta, María José Cascante, Julia Rubio, Jennifer Sir, Iñaki Sagarzazu, Tomás Dojek y Mara Pegoraro, que fueron algunos de los investigadores, algunos lo fueron porque tienen capítulos, pero hay otros que han estado colaborando con este proyecto de CIPSUB durante estos años,
que son los que han escrito los capítulos de los libros, el reto que ha supuesto para nosotras y para ellos aceptar este reto. Muchos de ellos se estaban formando en el momento que se desarrollaba este proyecto. Ha sido increíble. En el 2001 nosotros editamos en Salamanca, cuando yo sigo siendo joven, ¿no? Pero digamos, en mi etapa anterior, un libro que fue muy importante para nuestra carrera académica y profesional. Yo estoy muy agradecida a María del Carmen Alaniz, además, porque fue quien tomó ese libro de Salamanca, de la misma colección Biblioteca de América, que hoy cierra esta fase, ¿no? Mi primer libro de Salamanca fue Biblioteca de América, mi último libro de Salamanca es Biblioteca de América, y estoy muy agradecida a Ediciones Universidad de Salamanca, porque además es el número 50 de una colección que lleva toda una tradición. Cuando nosotros terminamos Partidos Políticos de América Latina, un libro que está en negritos y en blanquitos para que no haya diferencia de sesgo de colores, yo me di cuenta que faltaba otra cosa, y era un libro sobre sistemas de partidos. No es cierto que no hubiera estudios de sistemas de partidos en América Latina. Lo que no había era una obra que desde una nueva perspectiva teórica, metodológica, multinivel, hiciera una comparación de sistemas de partidos. Y yo creo que más allá de discusiones que uno puede tener en la costura, ¿no? Estas son cosas que uno siempre sabe, que me hubiera gustado esto aquí, me hubiera gustado que estuviera México, me hubiera gustado que estuviera República Dominicana, ¿no? Que son los capítulos que estaban casi hechos, pero que todavía le faltaba costura. Creo que la principal aporte que se pudo hacer con este libro fue precisamente esta nueva tipología, que por supuesto es discutible y demás, pero que te da una posibilidad de mirar comparativamente a estos sistemas de partidos que a mi juicio hasta el momento estaban un poco descuidados. Yo no voy a reproducir lo que es esta tipología porque la han leído y la han contado fabulosamente bien. Yo misma, Juan, creo que hay que dar un salto en esa nueva tipología y en los estudios para incorporar ese tercer nivel que tú mencionabas. Discutimos mucho con Osvaldo Amaral, por ejemplo, un lector aguerrido de nuestra investigación, muy crítico sobre por qué tomábamos 2 niveles y no 3 niveles. Necesitábamos comparar sistemas muy disímiles, por tanto, lo único que aparecía en todos los casos eran 2 niveles. Es cierto que había casos que tenían 3 niveles, ¿no? Presidentes, ¿no? Gobernadores y alcaldes, pero había otros casos que no. Si queríamos hacer un corte que nos permitiera comparar estos 10 casos disímiles, teníamos que tomar los niveles que estaban en todos. Nuestra discusión y nuestro interés y lo que queremos seguir haciendo, y aquí te hablo como presidente del INE, es ir al nivel municipal en sistemas federales. Entonces, el caso de México y el caso de Brasil necesariamente necesitan hacer toda una serie de cálculos a nivel municipal y no solo a nivel de gobernador. Para eso necesitas datos fiables, desde no la última elección, que ya casi los tenemos, sino desde un periodo mucho más extenso. ¿Qué pasa cuando estos niveles no se coordinan? ¿Qué pasa cuando queremos candidatos independientes que rompen la lógica del monopolio de los partidos tradicionales? Puede que aquí no pase nada y que sea testimonial, pero a mí me tocó estudiar un caso, como bien decía Esperanza, en donde la lógica de los movimientos independientes rompió la manera de funcionar del sistema de partidos. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿sí? Generó dinámicas nuevas. No sé si eso es mejor o peor para la democracia. En un primer inicio, mucha gente se sintió mucho más representada por estos nuevos actores que se introducían en la competencia. El problema de tener nuevos actores no es tener nuevos actores que representan demandas nuevas. El problema a nivel territorial es la descoordinación que se generan porque volvemos a lo que Rocan, Calamani, Schatzschneider mostraban de cómo eran los sistemas
políticos cuando no había partidos nacionales que coordinaban élites locales. La nacionalización de la política supone en sistemas federales, pero también en sistemas unitarios, que hay algo, discúlpenme la frase, es menos peligroso que Lorenzo hablando como investigador, lo que voy a decir, y no como presidente del INE. Hay algo que cose, hay algo que coordina élites que son muy distintas. Sonora con el DF. Hay algo que homogeniza. Ayer una amiga decía, ¿cuándo será que se nacionalicen la transmisión de los resultados de las elecciones en Argentina? Llevaban no sé cuántas horas y no podían saber qué había pasado en algunos distritos porque no hay un ente, como si lo tenemos aquí, que se encarga de la transmisión de los resultados. Esto, para México, es obvio. Para otros sistemas que se han desnacionalizado, donde la política local se ha convertido en islas, en feudos, caciques locales que controlan lo local y que no hay nada que coordine a estos caciques en lo federal o en lo nacional, ahí lo podemos ver. Por tanto, yo comparto esperanza que sí, una mayor congruencia y una mayor nacionalización puede llevar a una mayor coordinación y una mayor democracia. También entiendo que hay que dejar espacios para una mayor representatividad en sistemas de partidos que están cerrados o en sistemas de partidos que no son que están, como diría el profesor Molina para Venezuela en los 90, tan rígidos, tan atomizados que no permiten la expresión de nuevas fuerzas. Es decir, que hay un punto de excesiva institucionalización de los sistemas de partidos que no permite el diálogo, el pluralismo, y entonces hay que el punto justo de la nacionalización es el que deberíamos poder identificar. Les decía que esto es un fruto de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación español, el Ministerio de Innovación, Ciencia del periodo 2010-2014, y que en realidad este libro es solo uno de los frutos de este proyecto. Me ha tocado a mí estar aquí presente, me hubiera gustado que hubiera estado más gente compartiendo este momento, ya los nombré, pero para mí en lo personal, aunque quiero muchísimo a este libro, el mejor resultado de este proyecto ha sido 6 tesis doctorales que se hicieron en el marco de este proyecto, 10 tesis de fin de máster o trabajos de fin de máster que muestran la capacidad formativa de esta investigación, y un portal que se llama SIPSUB, en donde la idea, como esto ha sido financiado por dinero público, es subir las bases de datos para que cualquier investigador pueda replicar los resultados, agregar otros resultados, sumar, y el portal está online. Si ponen SIPSUB, es un nombre un poco raro, Sistema de Partidos Subnacional, ustedes pueden acceder a él. Mi idea, querido Pedro, en este año que vamos a compartir, es realmente hacer SIPSUB México y transformar a este proyecto en un observatorio de política local que podamos poner a disposición de los investigadores desde esta mi nueva casa. No se me hubiera ocurrido una mejor manera de cerrar una etapa vital y de comenzar una nueva etapa que estar aquí con tan lindos y lindas amigos y amigas, con todos ustedes, y que SIPSUB y el Observatorio de Política Local siga pegado a nosotros y que pueda ser leído, discutido y desarrollado para seguir trabajando en términos de la política comparada de América Latina. Muchísimas gracias a todos. Pues en verdad muchas gracias a Esperanza Palma, a Juan Olmeda, a Lorenzo Córdoba, pero sobre todo a Flavia Freidenberg y, obviamente, en ausencia, a Julieta Suárez Cao por habernos convocado hoy a esta presentación de esta obra que, como ella bien decía, no es fruto de la improvisación, tampoco es producto de una ocurrencia pasajera, sino de una investigación larga, rigurosa y llevada a cabo
por distintas personas en un periodo de tiempo amplio. Te tomo la palabra, Flavia. A mí también me encantará que exista un CIP-Sub en México y espero que los soples y el INE nos ayuden a financiarlo, ya que están aquí presentes. Así que, en verdad, gracias también, obviamente, a todas y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y en verdad, como pueden ver, el área de derecho electoral de este instituto se ve muy enriquecida, muy fortalecida, y estamos muy contentos de recibir a Flavia entre nosotros, y estoy seguro que su participación académica en esta institución será enormemente productiva para su propia carrera, pero lo que más importa, para nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes.